Profe, ¿Qué pasó? me voy a ausentar un ratito. Nada más me cambio el teléfono porque mi internet anda mal. Sale, ¿sí? Vale, gracias. Veintisiete, 26, 35. De la Rosa, Sánchez, 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 Sánchez Pedraza, ¿dónde está? Sánchez, 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 Sánchez. Bien, iniciamos. Buenas tardes a todos. Iniciamos con la sesión de hoy, miércoles 18 de noviembre. Dentro de un mes ya estamos casi, ya de vacaciones, ¿eh? Creo que sí, 18 o 20, no sé. Sí, ya estamos. Entonces necesitamos apurarnos para sacar bien esto. Hola, profe. Hola, Marí. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, de la Rosa. Sánchez. ¿Sánchez qué? Sánchez Pedraza. ¿Dónde está Sánchez Pedraza? Sánchez Pedraza. Bien, iniciamos. García Trejo, ¿estás por ahí? García Trejo. ¿Nos podrías hacer un resumen de lo último que vimos? La última clase. Permítame, solo saco mi cuadro. Bueno, veo mis notas bien. Es que no le entiendo muy bien. Una disculpa, profe. ¿No le entiendes a tu letra o no le entiendes al curso? A mi letra. Ortega Plata, María de los Ángeles. Sí, profe. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen del último que vimos? Sí, analizamos dos ejemplos que nos mandó de dos tipos de circuitos. Uno era un circuito RC y el otro era un circuito RCL. En el RC vimos cómo aplicar la transformada y la transformada en la inversa. ¿Sí? Ajá, la transformada inversa para resolverlo y también utilizamos el teorema de desplazamiento de frecuencia y de los problemas de RCL. Nos hizo una pequeña, ¿cómo se llama? Un pequeño comentario de que esto era para, más que nada, para que ya pudiéramos pasar a lo de las series de Fourier. Y nos asignó unos, bueno, más bien nosotros elegimos unos problemas y quedó que se entregarían el día viernes.
¿Y ya los tienes? Lo que pasa es que sí he estado ocupada esta semana, entonces ya entre estos 2 días me los iba a rifar. Ah, ok. Bien, entonces, bueno, ya es el momento de entrar a la serie de Fourier, como lo indicamos anteriormente, ¿verdad? Claro, hay muchas cosas que se tienen que ver, muchísimas cosas, ¿no? De la transformada de Laplace. Todavía sigue, bastantes. Por ejemplo, podríamos ver cuando a un circuito se le aplica un voltaje repetitivo, periódico, ¿sí? El cual, por medio de la transformada de Laplace, se complica un poco por el caso de las sumas infinitas que aparecen por ahí en su desarrollo, ¿sí? Entonces, eh, se va complicando las cosas, ¿sí? A medida de que las funciones van tomando otro, digamos, se van generalizando más, se van haciendo un poco más difíciles, ¿sí? Eh, También es necesario contemplar otro tema muy importante para el caso de la ingeniería, y es precisamente la convolución de dos funciones. Eh, Eso lo voy a tocar cuando veamos la parte de la serie, la transformada de Fourier. Entonces voy a hacer un espacio ahí, como de una semana más o menos, 2 semanas, para analizar en general, desde una visión muy general, lo que es precisamente la convolución. Y esa convolución, entonces, ya la veo a través de lo que es la transformada de Laplace nuevamente y la transformada de Fourier, ¿sí? Entonces, ahí sí voy a tener que ocupar un poquito más de tiempo por por la, digamos, la presencia de esas dos, de esas herramientas matemáticas en la ingeniería, ¿sí? Es de vital importancia, su importancia a nivel que podemos ya ir aclarando muchas cosas. A mí me parece que debemos de verla un poquito muy extensamente, ¿sí? Ahí voy a comentar lo que pasa con la convolución en el tiempo y la convolución en frecuencia también, ¿sí? Son dos análisis en espacios completamente diferentes, que les va a servir mucho a ustedes. Y ahí también voy a comentar mucho con respecto a la parte de digamos, de las señales continuas y las señales este, o señales analógicas, ¿sí? Y las formas discretas o digitales. Para cuando hable de las discretas o las digitales, tengo que comentar algo sobre las distribuciones, ¿sí? O las funciones generalizadas, ¿sí? Las cuales juegan un papel importantísimo en la ingeniería y me llevan precisamente a lo que es el muestreo de señales, ¿sí? Y todo lo que sigue de espectros de amplitud, espectros de fase, modulación en amplitud, modulación en fase, nace precisamente de las propiedades de la transformada de Fourier, ¿sí? Bien, pero antes de ver la transformada de Fourier, hay un tema también muy importantísimo, es precisamente las series de Fourier. Y las series de Fourier las voy a tocar a través de dos esquemas, la serie compleja y la serie trigonométrica, ¿sí? Y voy a empezar a comentar algo sobre ella, pero también quiero que tengan preparado ahí su libro de James, ¿se acuerdan? No, del libro de David Chang, ¿sí?
y se van al capítulo, creo que es el capítulo 5, donde empieza a hablar de las series de Fourier. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿Qué libro, profe? Perdón. es el David Chang. Es el de análisis de sistemas lineales. Es el capítulo 5, página del libro 121. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Mafer Castillo, Dana, Jorge González. ¿Qué página, perdón? La página 121. ¿Ya lo tienes ahí, Juana? Ya casi, profe. ¿Cómo se llama el profe? Digo, ¿cómo se llama el libro, profe? Es el análisis de sistemas lineales, el David Chang. ¿Sí? ¿Ya lo tienes, Marín? Ok. A ver, empieza la lectura. Es que, bueno, desde donde yo lo tengo se ve un poco borroso, profe. No alcanzo como a apreciar muy bien. ¿No lo pudiste bajar bien, el libro? Pues es que tenemos como desde... O sea, te abre como un link de internet, Ajá. pero bueno, no sé si sea cosa de mi internet o no sé, pero se ve como un poco borroso. No alcanzo a identificar bien. Bueno, mira, ¿sabes qué? Te lo voy a mandar nuevamente. No el link, sino que el libro, porque por ahí Ah, ya lo que, sí, ¿sí? sí, Este, profe. entonces, a ver, Victoria, ¿Dónde, profe? empieza la lectura. Es que es igual que ella, como está en el link, no se ve bien. Mm, ¿Saben qué? Se lo voy a mandar en ¿cómo se llama? Maestra, ¿gusta Libro. que lo lea? Sí, Ah, ok. Chapter 5, Analysis by Fourier Methods. Introduction. Sinusoidal functions occupy a unique position in engineering. They are easy to generate, and the steady-state response of a linear system to sinusoidal extensions can be found very easily by using the impedance concept. However, they are the favorite functions of engineers primarily because arbitrary period functions with few restrictions can be expanded into Fourier series of harmonic sinusoidal components and transient non-periodic functions can be expressed as Fourier integrals. We can therefore discuss arbitrary waveforms in terms of their frequency spectra, and by superpositions determine something response to an arbitrary excitation and terms of a responses to the various frequency components of the excitation. We hasta recall. ahí, Okay. hasta ahí. ¿Sí? Bien. Esa es una parte muy importante, importantísima, y le vamos a pedir ahora a Diego
Antonio, Diego, no está. Osornio Sánchez, Oscar. Sí, profe. Ahora, ¿qué nos dice en español? Híjole, a ver si lo puedo traducir, profe. A ver, Dice que las funciones sinusoidales ocupan una posición única en la ingeniería. Estas son fáciles de generar y estas son steady state. Es como algo de que son Respuesta de estado. bueno, eso. De una. de sistemas lineales. Ajá, el sistema de unidades expression can be found very easily by using the. A ver, espérame. Es que no sé, no recuerdo mucho ya del inglés, profe. Profe. Bueno, les quise abrir ese libro, que empezábamos con ese libro, porque todo lo que vamos a comentar y a discutir con respecto a la serie de Fourier, hay muchísimo material, muchísimo, ¿sí? Disponible para el área de ingeniería y también de matemáticas, ¿sí? Pero ustedes saben que, por ejemplo, los que han trabajado, bueno, los libros ya que trabajan muy extensamente eso, pues son casi no hay traducciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el libro del SIL que habla un poco de las series de Fourier, pero no con tanto rigor, digamos, ¿sí? Y así hay muchos libros, ¿sí? Pero en su literatura van a encontrar muchos libros muy buenos, interesantes, pero están en inglés. Por ahí también encontré uno muy bonito que está en francés y es un libro bastante interesante, ¿sí? Bastante interesantes para ustedes en ingeniería, ¿sí? Entonces, antes de iniciar esa parte de las series de Fourier, por ejemplo, ya les quedó un poquito así esa curiosidad, yo sé que ya les quedó esa curiosidad, y se preguntan, ¿será importante las series de Fourier en la ingeniería? ¿Para qué será? ¿Sí? Y te vas a ir a tu internet, ¿verdad? Y le vas a poner, ¿es importante la serie de Fourier en la ingeniería? ¿Sí? Y vas a hacer un pequeño resumen. No más de, ¿qué será? De media página, ¿no? Pero que en eso indiques y que tú lo entiendas así y que quede muy preciso para ti la importancia que tiene ¿cómo se llama? Esa herramienta matemática en el campo de la ingeniería, ¿sí? Ahora, si lo puedes acotar un poco más hacia la ingeniería de señales y sistemas, para que se restrinja únicamente a nuestro campo, ¿sí? Porque el caso de las series de Fourier es muy extensa, así completamente, y podemos, ¿cómo se llama? Verlo bastante extenso, ¿sí? En cualquier parte de la ingeniería. Ahorita me estaba acordando precisamente de que por ahí más adelante, a ver, dejen checar por aquí. No sé, a ver, un gran diferente. A ver, dejen checar. Vayan abriendo ese libro. Ahorita empezamos, ¿eh? No se preocupen.
No sé qué hice aquí. Ujú. A ver si pueden abrir. Este, dice, que precisamente ayer estaba leyendo algo de aquí y encontré algo muy interesante, ¿sí? Donde habla precisamente de las aplicaciones a diferentes campos de la ingeniería, de las ciencias. Y ponía por ahí un ejemplo de lo que es el área de medicina, lo que es compactación de datos, imágenes y todo eso. Dejen de buscarlo bien, bien, y les digo en qué página, ¿sí? Pero lo que sí les voy a recomendar es que vamos a hacer un seguimiento de ese libro, ¿sí? Por si tienen allí, por ahí alguna, este, sí, mejor para no ocupar más tiempo aquí. Dejen checar el link, se los voy a mandar, ¿sí? Más bien, te voy a indicar en qué página. Ah, y también les voy a mandar el libro, entonces, para que no tengan problema de que no vean bien, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo también tenía problemas con respecto a eso, pero me mandaron el libro y ya, todo está bien, ¿sí? Sí. Mire, por ejemplo, en la página, capítulo 146, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? ¿Quién tiene bien el libro? Dana, ¿lo tienes bien? ¿Lo puedes ver bien? Lo veo, pero igual en línea. Ahorita lo estoy Ah, buscando, en internet a ver si la encuentro. En no, PDF y si la encuentro se la envío a mis compañeros. ok. Me quedan 10 minutos ya de esta primera parte, ¿sí? Entonces, en caso de que no, yo se los voy a mandar el libro, ahí ya lo tengo, y para que, me gustaría que vieran toda esa parte, ¿sí? De la parte de introducción, algunos comentarios que hace muy interesantes, y nosotros aquí en este espacio vamos a hacer un desarrollo. Tengo que hacer esa separación, digamos, de dos formas. Una de ellas es la serie trigonométrica y la otra es la serie compleja, ¿sí? Entonces, de esta serie de proyectos, por un lado, ¿sí? Voy a abrir hacia lo que le llaman la serie trigonométrica, ¿sí?
la serie trigonométrica de Fourier, ¿verdad? Y por otro lado, también tenemos la serie compleja, ¿sí? Se llama la serie compleja o la serie exponencial. Ahorita me acordé de una palabrita que han usado mucho y parece que no se la pueden quitar. Y hay una serie, entonces a la hora de hacer esa, digamos, mención, hay una serie de contradicciones ahí. Por ejemplo, cuando hablamos de la función exponencial, esta que está aquí, ¿verdad? Ella, pues es por su propiedad, digamos, o sea, de ella, es la función exponencial, ¿sí? Bien, he escuchado por ahí que algunos le llaman Euler, ¿sí? Euler. Y asocian Euler con la función exponencial. No, no sé por qué, ¿sí? ¿Será porque la inventó? No sé, ¿verdad? Imagínate que tengo aquí, estoy hablando de la serie compleja, ¿sí? Y en los libros, en la literatura matemática y de ingeniería, le llaman la serie exponencial. Y así la trabajan, ¿sí? Entonces, se llama serie exponencial. ¿Sí? Si yo hago esta mención de Euler por exponencial, imagínense, ¿no? Caeríamos precisamente en la idea de que sería una serie Euler y no serie exponencial. Entonces ahí meto en conflicto a mis alumnos, porque nunca van a encontrar la serie Euler. No existe. ¿Sí? Y es que muchos se acostumbran, o algunos por ahí he escuchado, que hablan de la función exponencial como la función Euler. Y es más, no le llaman función, simplemente le llaman Euler. ¿Sí? Entonces, a este nivel, cuando tocamos la serie exponencial, que se refiere precisamente a la serie en la cual aparecen las formas exponenciales y complejas, ¿sí? Entonces yo no podré llamarle serie Euler. No tiene nada de sentido eso. ¿Están de acuerdo? Pero si nosotros como estudiantes siempre manejamos esa idea, esa noción, entonces aquí es donde se da ese rompimiento, ¿sí? Se da esa contradicción, ¿sí? Y se llega a esa serie de situaciones que ya no se puede tener una, ¿cómo se llama? Deducción. ¿Están de acuerdo? Y entramos en conflicto ahí, ¿sí? Entonces olvídense de esta cosa como Euler. Para nosotros va a ser la forma exponencial, así, ¿sí? Y por otro lado, la serie trigonométrica, ¿sí? Bien. Y viene la pregunta, cuando hablamos de trigonométrica, pues estamos refiriendo, o ya estamos pensando, ¿verdad?, en las funciones trigonométricas. En las funciones trigonométricas básicas son seno y coseno. Por eso cuando dicen una onda senoidal, una onda cosenoidal, etc. Y cuando hablamos de la serie exponencial, lo primero que surge es exponencial. ¿Qué es? Pues simplemente es lo que ya conocemos como las funciones exponenciales, ¿sí? E incluso en ecuaciones diferenciales aparecen mucho ellas en los factores de integración, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces ya tengo bien controlado la parte de la trigonométrica y la parte exponencial, al menos, ¿verdad? Desde un punto de vista muy elemental, básico, ¿sí? Pero lo otro, ¿qué es una serie? ¿Sí? Y ese es precisamente mi elemento básico, una serie. ¿Sí? ¿Qué es una serie? ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a entender que una serie es una suma infinita, ¿sí? Y esa suma infinita
O las sumas infinitas pueden ser de números, ¿verdad? Pueden ser, imagínate, la suma de todos los enteros positivos, el 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, todos ellos. La suma de todos los primos, 1, 3, 5, 7, 11, etcétera, etcétera. ¿Sí? La suma de todos los pares. La suma de todos los impares. ¿Sí? La suma de todos los pares al cuadrado. La suma de todos los inversos. ¿Sí? Inversos naturales o enteros, digamos. La suma de todos los inversos enteros, pero al cuadrado, ¿no? Por ejemplo. Todas esas son sumas infinitas, ¿sí? De números. Pero también podemos sumar funciones. La función f1, la función f2, la función f3. ¿Sí? Y hacemos sumas grandísimas. ¿Sí? Pero hay también sumas finitas y sumas infinitas. Y ya quiero sumar 20 funciones. O quiero sumar 100 funciones. Es un número limitado. Y ellos se llaman sumas finitas. Pero también puedo hacer sumas infinitas. ¿Verdad? Y esas sumas infinitas simplemente dice que me queda un minuto y vamos a esperar ya para que corte y nos volvemos a conectar. Para no quedarme a medias. ¿Sí? A media palabra. Vamos a esperar que corte. ¿Sí? Esa suma infinita, ¿sí? Es una serie trigonométrica, porque contiene el coseno y el seno, ¿sí? Y de ahí su nombre de la serie trigonométrica, ¿sí? Bien, esto los conozco, la función coseno y la función seno, pero este término que está aquí, el que voy a marcar aquí, observen, omega su índice 0, ¿sí? Ese tiene un nombre especial, ¿sí? Y se le llama la frecuencia, ¿sí? La frecuencia angular. Y esta frecuencia angular tiene una definición bien, ¿cómo se llama? Muy bien indicada. Ahorita lo voy a poner por ahí, ¿sí? Y n que está aquí, ¿sí? Este n es el índice que va a correr desde n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, sucesivamente. Y ese n es un elemento de los enteros positivos únicamente. Observen, el 1 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, observen que ahí estoy manejando diferentes esquemas. Funciones, el conjunto de los números, en este caso, los números naturales, ¿sí? O los enteros positivos. Las funciones trigonométricas, frecuencias, omega 0, ¿sí? Y precisamente lo que es la frecuencia, recuerden que se equivale a decir cuántas veces cabe ese
elemento en un intervalo. ¿Sí? Se le llama también la frecuencia fundamental. ¿Sí? Y tengo aparte otros elementos que son precisamente A subíndice n y B subíndice n. Estos. Observen. Estos son los coeficientes A subíndice n y B subíndice n. ¿Sí? Bien. Pero observen de que es una suma que corre desde nuestro infinito a y el valor de A0 sobre 2. ¿Sí? ¿Y el por qué aparece A0 sobre 2? O de esa forma. ¿Sí? Como estamos en el plano, o en el campo de la ingeniería, ese obedece mucho a un valor muy, digamos, de mucha presencia en lo que son precisamente los circuitos, voltajes y todo lo demás. ¿Sí? Y a veces se le llama, creo que el valor promedio. ¿Sí? Esa definición o la característica de A0 sobre 2 viene precisamente en ese libro que les indiqué. ¿Sí? Chéquenlo por ahí. Bien. Como ya sé que esto que está aquí es una suma infinita, puedo empezar a hacer o indicar los primeros sumandos o los primeros elementos. Por ejemplo, agarro el primer término cuando n vale 1, observen, cuando n vale 1, y me quedaría entonces A0. Ustedes lo pueden hacer ahí también en su cuadernito, y me queda A0 sobre 2, el primer elemento básico, más cuando n vale 1 me queda A1 coseno de omega 0t, ¿verdad? Más B subíndice 1 seno de omega 0t, ¿sí? Y a esto le voy a sumar el segundo término cuando n vale 2, y entonces me quedaría más A subíndice 2 coseno de 2 omega 0t más B subíndice 2 seno de 2 omega 0t más muchos términos. Cuando n vale 3, cuando n vale 4, cuando n vale 5, y todos ellos aparecen ahí. Observen. ¿Sí? Yo ya no hago más porque ya no tengo espacio, pero ustedes lo pueden hacer para cuando n vale 3, por ejemplo. ¿Sí? Cuando n vale 4, y tengo el primer sumando, el segundo sumando, el tercer sumando, todos ellos. Pero observen que ellos tienen cosas importantes que me están mostrando. ¿Sí? Y esas cosas importantes que me están mostrando es precisamente, por ejemplo, para el primer elemento que tengo aquí, observen, es la función coseno, esta es constante, omega 0, y esta es mi variable temporal, ¿verdad? Y esta omega 0, que está aquí, indiqué que es la frecuencia fundamental. Es el número de veces que aparece esa onda senoidal en un cierto intervalo. ¿Sí? Eso es lo que se llama la frecuencia. ¿Sí? Bien. Y si hablamos de la función seno, lo mismo, ¿verdad? Esta es la frecuencia. Mi función seno la conozco, hemos graficado ya muchas veces. ¿Sí? Entonces, me dice que omega 0 es la frecuencia, y me dice entonces que me va a medir el número de veces que aparece la función senoidal en un intervalo. ¿Sí? Bien. Y así puedo hablar de siguiente, 2 omega 0, diferente a omega 0,
2 omega 0 diferente a este omega 5, ¿sí? Pero van apareciendo otros términos también. Y esos otros son estos, miren. El A1, B1, A2, B2 y así. Ustedes saben que el término que está acompañando a una función trigonométrica, seno o coseno, y además que lo está multiplicando, ¿verdad?, es la amplitud de la onda, ¿sí? Por ejemplo, cuando dicen 3 el coseno de t, pues es el 3 está indicando la amplitud, qué tanto está creciendo. El coseno de t, pues es la onda, que viene desde 0 hasta 2pi, y es frecuencia 1, me está diciendo que en ese intervalo de magnitud 2pi aparece una sola vez la onda cosenoidal, pero a una amplitud de 3 unidades, ¿sí? Si, por ejemplo, veo que el seno de, por ejemplo, de 4t, o 4 seno de 4t, ustedes saben que la onda senoidal, igual de 0 a 2pi, ¿verdad?, ya se imaginan cómo está la onda senoidal, ¿sí? El 4 que está acompañando a ella, multiplicándola, me dice que va a crecer 4 veces, y esa es la amplitud, ¿sí? Y como dije, seno de 4t, ese 4 me está indicando la frecuencia, y me está indicando que en ese intervalo de magnitud de 0 a 2pi, esa onda senoidal aparece 4 veces, y sucesivamente, ¿sí? Bien, ¿qué concluimos? Que esta suma infinita, escríbanlo ahí, a ver, antes de que, y le pones, después de que escribiste todo esto, porque creo que fuiste tomando nota de todo eso, escríbanlo, porque luego cuando les pregunto, dicen, es que no le entiendo. Creo que no escribieron aquella vez lo que indiqué, por eso no me supieron contestar. ¿Sí? Bien. Después de que ya expliqué toda esa parte que está aquí, dices, por lo tanto se concluye lo siguiente. ¿Sí? Bien. Dice, la serie de Fourier trigonométrica es una suma infinita de armónicos. Es que, perdón, profe. Es una suma infinita de armónicos senoidales y cosenoidales de diferente amplitud y diferente frecuencia. Se observa que A subíndice n y B subíndice n se les llama
coeficientes trigonométricos de la serie de Fourier. Y abres un paréntesis y le pones, estos son los que debemos determinar. Y cierras el paréntesis. Por otro lado, el término omega subíndice 0 se le llama la frecuencia fundamental. Fundamental o angular es lo mismo, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. La cual se define como vamos a poner así. Así. Como 2π entre T mayúscula. ¿Sí? Donde T mayúscula. ¿Sí? Donde T indica el periodo de una función. ¿Sí? Punto final de esa explicación. ¿Sí? Bien. ¿Ya están todos ahí? ¿Ya terminaron para seguir con la explicación? Ya, profe. Ya. Ya, profe. Ya, profe. Bien. Entonces, en esta... Yo, profe. ¿Sí? ¿Dudas? Ok. Entonces, en esta conversación, todo lo conocemos. ¿Sí? Y ya lo definimos algunas cosas que no teníamos bien identificadas. ¿Sí? Pero apareció otro elemento. ¿Sí? Y ese elemento es este. ¿Sí? Y a T, dice donde T es el periodo. E indique el periodo de una función. ¿Sí? Entonces ahí viene la pregunta interesante. Dice, ¿de cuál función? Ahí yo no veo ninguna función. Únicamente veo términos armónicos, coseno, seno, algunos números, A subíndice n, B subíndice n, la variable temporal, la variable t, ¿verdad? Y no aparece ninguna función.
¿Sí? Entonces, observen que lo que escribí aquí, esta parte, es lo que se le llama la serie de Fourier. ¿Sí? Y obviamente por las características de los elementos que aparecen, se le llama serie trigonométrica. ¿Sí? Pero entonces ya apareció un elemento nuevo, que es este. Y les dije, t es el periodo de la función. No les dije t es el periodo de una función, sino que indiqué t es el periodo de la función. Y ahí surge lo interesante. Dices, ¿de cuál función? Ah, bueno, es que esa serie tiene como límite a una función y esa función tiene periodo t. Es por eso que aquí aparece lo siguiente. Esto es igual a ¿qué? A una f de t. ¿Sí? Y por lo tanto me está indicando, ¿verdad?, que esta suma infinita tiene como resultado a f de t. O también dices, f de t la puedo descomponer como una suma infinita de armónicos senoidales y cosenoidales de diferente amplitud y diferente frecuencia. Esa es la serie de Fourier de una función f de t. ¿Sí? Pero resaltamos de que esta que está aquí, que le llamé el periodo, dije es el periodo de la función. Y esa función va a ser este. O sea, que debo de considerar todas las funciones periódicas, únicamente. ¿Sí? De todas mis funciones que conocemos, desde cálculo diferencial, ¿sí?, y antes, ¿verdad?, tenemos en ese universo de funciones, escogemos unas que cumplan ciertas características. Y esas características es que ellas son periódicas. Entonces nuestro estudio, nuestro análisis, va a iniciar con las funciones periódicas. ¿Sí? Y después ya hacemos todo lo demás, que ya casi lo tenemos en las manos, como quien dice. ¿Sí? Bien. Pero por ahí también indiqué, ¿verdad?, de que a ver, déjenme borrar esta parte ya. Esto que está aquí. Esto, ¿no? Indiqué que esa suma infinita, esta que está aquí, esta parte, toda esta parte, que es lo que se le conoce como la serie trigonométrica de Fourier, ¿sí? Y ella se va a aproximar o tiene como límite esta función f de t. Pero esa función es especial. ¿Por qué? Porque tiene que ser periódica, ella. ¿Sí? ¿Y qué entendemos como una función periódica? Ah, pues simplemente es aquella cuya gráfica se está repitiendo en intervalos iguales de tiempo o de espacio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, también les había comentado anteriormente, cuando hice esa conversación, de que A, N y B, su índice N, son los términos que se les llaman los coeficientes trigonométricos, ¿sí?, que no va a ser otra cosa que las amplitudes de cada una de las armónicas, ¿sí? Y por ahí entre paréntesis le pusieron, esto es lo que debo de encontrar.
¿sí? Entonces, nuestro punto de análisis va, en principio, determinar estos coeficientes. A su índice n, B su índice n, y darle más elementos de definición de las funciones periódicas. ¿Sí? Entonces me voy a basar en tres cosas. Funciones periódicas, primero. Segundo, determinar, ¿sí?, A su índice n y B su índice n, ¿sí? O sea, los coeficientes de Fourier. Y tercero, estudiar la serie. Esos son los objetivos que me marco para estos desarrollos, ¿sí? En ese orden, funciones periódicas, después determinar los coeficientes y por último, estudiar la serie, ¿sí? Ya que en esta parte de introductoria o la introducción de las series ya marcamos todo, ya lo entendemos, ya lo comprendimos bien, ¿sí? Entonces, mi desarrollo va sobre estos tres elementos. Marco desde un inicio mis objetivos, para que después no andemos despistados por allá. ¿Sí? Eso es mis objetivos de aquí a, no sé, a lo mejor dentro de 2 semanas terminamos esta parte. ¿Sí? Por ahí así. Y estamos hablando más o menos 2 semanas, sería a finales de noviembre, yo creo, más o menos. Entonces todo esto, esas 2 semanas o un poquito más, nos vamos a dedicar única y exclusivamente a esos 3 casos, o esos 3 elementos. Periódicas, determinar AN y BN y estudiar la serie trigonométrica. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Ya teniendo todo, ¿sí? No, le digo que sí está claro. Sí, bien. Ya teniendo todo eso, entonces ya pasamos a otros casos especiales, como son precisamente el fenómeno de Gibbs, la convergencia de las series de Fourier a través de las condiciones de Dirichlet, ¿sí? Ya vemos todo lo que es las propiedades cuando tengo funciones pares, funciones impares, simetrías, desarrollos de media onda, de un cuarto de onda, todo lo que ustedes van a ocupar, ¿sí?, en su área de ingeniería, vamos a desarrollarlo en estos pequeños espacios de tiempo, ¿sí? Y pues a trabajarle, no queda otra más que estudiarle, ¿verdad? Parece que uno está obsesionado con el trabajo. Yo constantemente le digo a mis alumnos, bueno, pues ahora sí a trabajarle, ¿sí? Y me dicen, parece que no conoce otra cosa más que trabajo. ¿Sí? Tengo 5 minutos. Miren, el día de hoy tengo clases seguidas, de una tras otra, ¿sí? Y terminando este espacio, este intervalo, ¿sí?, ya no nos conectamos, ¿no?, para que tenga tiempo de preparar la siguiente clase. Prepararla en el sentido de que tengo que hacer citas y todo lo demás, ¿sí? Como uno no está aquí acostumbrado en eso, pues a veces. En una ocasión mandé una invitación, digamos, a otro grupo que no le tocaba.
Y dice, ¿a poco tenemos clase? Y dije, pues sí, porque el día tal, no, está, bueno. ¿Sí? Bien, entonces, empezamos. En estos 5 minutos. Y le ponemos funciones periódicas. ¿Sí? ¿Sí? Y lo primero que preguntamos, ¿qué es una función periódica? ¿Sí? Y le pones definición. ¿Listos? Una función periódica es aquella que está definida en un intervalo de magnitud finita. ¿Sí? ¿Está definida de qué, perdón? Está definida en un intervalo de magnitud finita. ¿Sí? Y su gráfica se repite a intervalos iguales de espacio o de tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que podemos definir o entender por una función periódica. ¿Sí? Bien. Y sucede lo siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, tengo aquí, como vamos a trabajar con funciones, pues obviamente ya sabemos, ¿no?, más o menos cómo están, así, y demás. ¿Sí? Y voy a tomar un intervalo el que yo quiera. Puede ser de magnitud de, no sé, por ejemplo, 2, aquí, de 0 a 2, cerrado o abierto. ¿Sí? No hay problema. Y en ese intervalo de 0 a 2 defino una función. ¿Sí? Y yo les preguntaría a cada uno de ustedes que me den una función y voy a encontrar 32 funciones. 33 con la mía. ¿Sí? Y entonces yo voy a escoger, por ejemplo, una función, una recta, que ustedes pueden escoger otra, ¿eh? Es más, lo pueden, el intervalo, ustedes lo pueden elegir. Yo en particular voy a agarrar esta, que está aquí, así, y es una recta que viene así. ¿Sí? Esa es mi función. ¿Sí? Definida aquí. ¿Sí? Y yo sé que esa función es de la forma f de t igual, aquí vale 2 también, va a ser menos t más 2. ¿Sí? Ya definí bien mi función. ¿Sí? Me queda menos que un minuto. Ya definí bien mi función. Ustedes van a hacer lo mismo con su función. Y ahora lo que sigue es hacer copias exactas de ella. ¿Sí? Y la voy a pegar aquí. Si este es 2, aquí sería 4, 6, 8. Y la voy a pegar. Tanto para la izquierda y la derecha. ¿Sí?